Según yo, vimos todo lo que corresponde a anatomía y morfología. Según yo, terminamos hasta aquí. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que sí terminamos toda la cuestión anatómica y morfológica. Sí, sí lo acabamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver los aspectos fisiológicos, climáticos, edafológicos del cultivo de la fresa. Ya saben, si hay alguna pregunta durante la clase, pueden interrumpirme o pueden hacer preguntas al final, como gusten. Creo que no hay ningún problema si de repente activan su micrófono y me hacen alguna pregunta. Entonces, para el caso de la fresa, inicialmente, pues se trataba de un cultivo o de una especie de día corto. Todos los cultivares que existían antiguamente eran fresas de día corto. Sin embargo, como se ha hecho mejoramiento ya durante muchos años, pues ahora se tienen cultivares o variedades de día corto, de día neutro y de día largo. Entonces, a las fresas de día corto también les dan el nombre de no reflorecientes. Los españoles así les llaman, no reflorecientes. En otros lugares pueden encontrarlas como productoras de junio o como facultativas de día corto. Son sinónimos que pueden encontrar por ahí en algunos libros, en alguna información. Y las de día neutro, los españoles le llaman remontantes, ¿verdad? Entonces es un sinónimo. Y las de día largo les llaman reflorecientes, facultativas de día largo, siempre verdes o siempre productoras, ¿verdad? Aquí en México, pues el primer nombre es el que normalmente usamos, de día corto, de día neutro, de día largo. Entonces, en el caso de las variedades de día corto, en algunos países los han clasificado como de estación temprana, de estación media y de estación tardía, que realmente la diferencia pues es muy, muy poca. Entonces, los de estación temprana empiezan a fructificar a finales de la primavera. Los de estación media fructifican 5 a 8 días después de los de estación temprana y los de estación tardía fructifican 10 a 14 días después de los de estación temprana. Realmente, pues la diferencia son de 1 o 2 semanas entre ellas. Entonces, las fresas de día corto y neutro, la mayor producción de fresas se obtiene en climas templados o mediterráneos. Ya habíamos dicho que las fresas se puede cultivar prácticamente en cualquier clima. Sin embargo, no es, no es la misma producción o la misma calidad de fruta en los diferentes climas, ¿verdad? Entonces, donde se supone que están las zonas productoras de fresa, pues está a latitudes entre 28 y 60 grados, que son generalmente climas templados o mediterráneos. Las temperaturas frescas promueven la floración en invierno en este tipo de fresas. Estamos hablando desde menos 20 hasta aquí, más 15 grados centígrados. Y las temperaturas cálidas del verano la inhiben la floración. La sensitividad a las altas temperaturas es mayor en variedades de día corto con respecto a las de día neutro, y en general la respuesta a la floración está dada por una interacción fotoperíodo-temperatura. Entonces, no es exclusivamente el fotoperíodo, sino tiene que ver la temperatura. Entonces, si las temperaturas son bajas, se vuelve menos exigente a la longitud del fotoperíodo.
pero si las temperaturas son altas, la exigencia es mayor hacia el fotoperiodo corto. Hay una interacción, ¿verdad? Entre más fresca, más exigente al fotoperiodo, entre menos fresca o más caliente, es más exigente al fotoperiodo. Entonces, las fresas de día corto son influenciadas entonces por la interacción temperatura-fotoperiodo. Forman flores bajo condiciones de día corto y temperaturas frescas durante el otoño. Y la calidad de los frutos de este tipo de fresas se considera la mejor. Y por eso, pues la superficie a nivel mundial es mayor, aún sigue siendo mayor, con fresas de día corto. Y luego le seguiría las fresas de día neutro, ¿verdad? Entonces, generalmente produce fruto solo en la primavera. Con temperaturas menores a 15 grados centígrados, se requiere un fotoperiodo menor de 14 horas para la inducción floral. Nosotros sabemos que si se habla de plantas de fotoperiodo corto, la respuesta de la planta no es al periodo luminoso, no es al día corto, sino a la noche larga, ¿verdad? Entonces las plantas de día corto realmente requieren periodos largos de oscuridad. Responden al periodo largo de la oscuridad, no tanto al periodo luminoso. Sin embargo, pues así se manejan de fotoperiodo corto, decíamos días cortos, de fotoperiodo largo, día largo. Pero la respuesta no es al tiempo de luminosidad, sino al tiempo de oscuridad. Entonces, con temperaturas mayores a 15 grados centígrados, el fotoperiodo crítico para la inducción floral es de 8 a 12 horas. Entonces, aquí las temperaturas pues son más altas, mayores de 15. Entonces, pues los días se vuelven más exigentes al fotoperiodo, se requieren días más cortos, que decíamos realmente son noches largas, ¿no? Aquí se requieren de 8 a 12 horas, fotoperiodos de 8 a 12 horas, acá pues de 14 para abajo, porque la temperatura está baja. Entre más baja, menos exigente al fotoperiodo. En climas con inviernos fríos, la iniciación floral ocurre a finales del verano y en el otoño. En cultivares desarrollados para climas templados también puede crecer en climas subtropicales. Dice, aunque la formación de las yemas florales se restringe si las temperaturas son altas, ¿sí? Entonces puede producir, pero siempre y cuando las temperaturas no suban mucho. El número mínimo de ciclos fotoinductivos necesarios para inducir la floración es de 7 a 24, dependiendo en parte de la temperatura, porque decimos que hay una interacción. Los estolones se producen en días largos, mayores de 10 horas, y con temperaturas también altas, de 21 a 30 grados centígrados. Entonces aquí tenemos como una especie de resumen en este cuadrito. Temperatura fotoperiodo. Con temperatura de 9 grados centígrados se requieren 10 ciclos fotoinductivos. Pero si la temperatura sube a 17 con el mismo fotoperiodo, si sube a 17, entonces se requiere un mayor número de ciclos, 16, ¿verdad? En vez de 10. Si las temperaturas son más altas, 24 contra 30, otra vez si es demasiado alta, se requieren 20 ciclos, mientras que con 24 se requieren 10 ciclos, ¿verdad? Con el mismo fotoperiodo. Entonces, pues aquí está indicando que entre más sube la temperatura, se requieren mayor número de ciclos o fotoperiodos más cortos. El fotoperiodo no tiene efecto sobre la floración en las fresas de día neutro, ¿verdad?
Entonces, o por lo menos no es tan exigente. Y pueden florecer varias veces al año este tipo de fresas. Pueden formar flores en condiciones de cualquier fotoperiodo y en cualquier época del año, siempre y cuando las temperaturas no sean muy altas. Tienen hábitos semejantes a las fresas de día largo, excepto que producen continuamente durante el verano. Las fresas de día neutro se cultivan algunas a nivel mundial, pero decíamos que son mayor las superficies con fresas de día corto. Las fresas de día neutro inician yemas florales durante toda la estación de crecimiento, aunque con temperaturas altas puede inhibirse la floración, la formación de yemas florales, ¿verdad? Este señor Darrow, que por ahí tiene un libro de fresa, es el primer libro de fresa que se escribió desde el 66, ¿verdad? Es pionero en el cultivo y mejoramiento de la fresa y de algunas otras frutillas, no nada más de la fresa. Entonces, Darrow sugirió que las fresas en realidad van de día corto obligado a facultativas de día de día corto. O sea, lo que indica él es que no es tan tajante la separación de un tipo de fresas al otro, como que es algo continuo. Y de repente puede haber una fresa, una variedad de fresa que puede haber dudas, es de día corto, de día neutro, porque casi como que es continuo la exigencia si consideramos todos los cultivares o variedades de fresa. Como que es algo continuo y a veces no es tan clara esa separación. Sin embargo, pues sí hay toda una gama, que a lo mejor es continua, pero sí hay toda una gama. La floración en los cultivares actuales es regulada más por la sensitividad a las altas temperaturas que por el fotoperiodo. Antes eran extremadamente exigentes en fotoperiodo las fresas. Y si no había día corto, pues nomás no florecían, ¿verdad? Entonces eso ya pues pasó a la historia por el mejoramiento. Dice, siendo más sensitivas a las altas temperaturas los tipos de día corto que los de día neutro. La formación de estolones es también mayor en días largos, con temperaturas moderadas, pero es mucho más esporádico que en las fresas de día corto. La remoción de los estolones puede estimular el desarrollo de la corona en ambos tipos de fresas. También cuando se remueven los estolones se produce una mayor cantidad de inflorescencias. En el caso de las fresas de día largo, ¿verdad? Dice, en estas fresas los días largos, mayores de 12 horas, promueven la floración durante el verano. Producen frutos en primavera y finales del verano. Los rendimientos de este tipo de fresas generalmente son menores que los otros, sobre todo que los de día corto, ¿verdad? Y raras veces se cultivan este tipo de fresas, ¿verdad? Solo en áreas muy pequeñas. Entonces, es raro su cultivo. Bueno, vamos a ver el desarrollo de la planta de fresa. Con respecto a las hojas, al desarrollo de las hojas, dice, tanto en los tipos de día corto como en los días neutro, la producción de hojas es continua durante la mayor parte del año, aunque la mayor cantidad se forma en días largos. Estamos hablando como de finales de mayo, junio, julio. Se detiene el desarrollo de las hojas, se detiene si las temperaturas bajan de 0 y disminuye también si son superiores a los 30 grados centígrados. Cada 8 a 12 días se produce una hoja nueva en el meristemo. O sea, se produce una hoja hoy y dentro de 8 a 12 días se produce el siguiente primordio de hoja. Ese tiempo que transcurre entre la formación de primordios de hoja sucesivos se le conoce como plastocrono, ¿verdad? Tiempo que transcurre entre la formación de un primordio de hoja y el siguiente. Las hojas
Pueden vivir por 1 a 3 meses, ¿verdad? Y se van sustituyendo. Con temperaturas altas, las hojas son más pequeñas y las temperaturas más adecuadas para su desarrollo van de 20 a 27 grados centígrados. Son las temperaturas más adecuadas para el desarrollo de las hojas. El desarrollo de las raíces se tiene un mayor desarrollo y producción con temperaturas frescas. Estamos hablando con las temperaturas que se presentan como por otoño e invierno. Entonces las raíces van a desarrollar más en ese tiempo. Las temperaturas adecuadas van de 7 a 32, pero las óptimas van de 7 a 13 grados centígrados. Como ven, pues son bajas. Estas temperaturas se tiene el desarrollo óptimo de las raíces y se detiene si las temperaturas suben por arriba de los 30 grados. Desarrollo de la corona. Desarrollan en un intervalo de temperaturas que va de 0 a 35. Sin embargo, las temperaturas óptimas para su desarrollo van de 7 a 18 grados centígrados. Se desarrolla al detenerse el crecimiento de los estolones, ¿verdad? Entonces detiene el desarrollo de los estolones y entonces empieza a desarrollarse la corona. ¿Cuándo se detiene el desarrollo de los estolones? Más o menos como por agosto, septiembre, principios de septiembre. Y entonces a partir de allí empieza a desarrollar la corona. Entonces, si elimina uno estolones, pues se desarrolla más la corona y también se desarrollan más las inflorescencias. Aquí vemos como una síntesis de esta información, intervalo de temperatura y la óptima, ¿verdad? Pues nos interesa más la óptima en este caso, sin embargo, bueno, pues pueden desarrollar en esos intervalos. La raíz, la óptima, va de 7 a 13 grados centígrados para su desarrollo, las hojas de 20 a 27 grados, la corona de 7 a 18, los estolones 24, las flores 7 a 8, 7 a 8, ¿verdad? Por ahí alguien creo que tiene por ahí su micrófono encendido. Ajá, gracias. Entonces, y las plantas en general, pues desarrolla bien a temperaturas de 24 a 25 grados en general, pero bueno, ya vimos que cada órgano prefiere diferentes temperaturas para su desarrollo. Entonces, cuando estamos en otoño-invierno, ¿qué es lo que más desarrolla? La raíz, la corona y las flores. Y con temperaturas altas, las hojas y los estolones. Vemos otra vez, ¿verdad? Iniciación floral en fotoperiodos cortos de 8 horas y el desarrollo de las coronas. Y con temperaturas altas desarrollan los estolones y desarrollan las hojas. Aquí vemos otra vez, ¿verdad? Con temperaturas bajas. Acá ocurre la iniciación floral, ¿verdad? Y el crecimiento vegetativo, ¿verdad? Ocurre a temperaturas altas. De crecimiento vegetativo estamos hablando de estolones y hojas principalmente, ¿verdad? Aquí vemos como un ciclo de la fresa, de la producción de fresa. Entonces, la iniciación floral se va a dar cuando los días ya son algo cortos, estamos hablando quizá como por septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Luego ya las temperaturas pues son frescas, octubre, noviembre, diciembre. La planta entra a reposo, ¿verdad? Y luego viene el desarrollo de las inflorescencias, más o menos como por marzo, ¿verdad?
Y aquí pudiera haber un adelanto para nosotros, porque este es para Estados Unidos. Podría haber un adelanto tal vez como de un mes hacia atrás. Entonces, a lo mejor aquí en México tendríamos floración como por abril, ¿verdad? Como por abril. Entonces, y luego viene la producción. La producción después de la floración transcurren entre 1 y 2 meses, dependiendo principalmente de las temperaturas. Puede ser de flor a fruto 30 días o más, 30, 40, 50, dependiendo de las temperaturas. Entonces viene la cosecha, ¿verdad? Como un mes y medio después. Y luego vienen los días largos en junio, julio, y en días largos pues viene la formación de estolones, ¿verdad? Producción de estolones, y se detiene como en agosto o septiembre, ¿verdad? Y de esa manera pues se repite el ciclo. Aquí vemos una interacción fotoperiodo, temperatura también. Aquí tenemos días, para plantas de día, fresas de día corto y fresas de día neutro. Entonces, estas son las temperaturas, temperatura diurna y nocturna. De 18 en el día, 14 en la noche, y así van subiendo hasta 30 en el día, 26 en la noche. Entonces, si ustedes se fijan, conforme van aumentando las temperaturas, pues se van a ir formando menos inflorescencias. Temperaturas bajas se forman, y conforme van aumentando, pues ya no se forman flores. Tanto en las fresas de día corto como en las fresas de día neutro. Quizá es un poquito menos tajante en las fresas de día neutro. Y los estolones resulta lo contrario, ¿verdad? Entonces, conforme aumentan las temperaturas, se forman más estolones en ambos tipos de fresa. Sí, gracias. Entonces, aquí vemos formación de estolones, inflorescencias producidas en diferentes meses. Tenemos fotoperiodo de 16 y 14 con temperaturas pues más o menos altas, y aquí es a la inversa, van bajando las temperaturas. Entonces, temperaturas de 21 grados centígrados, fotoperiodo de 16 contra fotoperiodo de 14. Entonces, pues aquí se forma más, ¿verdad? Si el fotoperiodo es más corto, aquí igual, acá como que ya no hubiera tanto efecto, ¿sí? Entonces, y los estolones, ¿verdad? Pues aquí con temperaturas más altas se van a formar más y como que van bajando, ¿verdad? Y ese más o menos es el comportamiento para el resto de los meses, ¿verdad? Y hay meses en los que se forman, digamos, ambos, ¿verdad? Aunque aquí en marzo siguen todavía muchas inflorescencias, no se forman todavía estolones. Ya no continuaron meses así ya, pero es de esperarse que se invierta esto, ¿verdad? Bueno, con respecto al reposo, es inducido el reposo como en el resto de las especies de clima templado por días cortos y temperaturas bajas. Inducen el reposo. Entonces se requieren 4 a 6 semanas para inducir el reposo de bajas temperaturas, días cortos en la fresa. Y deberá de cumplirse un requerimiento de frío. Los requerimientos de frío, pues ustedes saben que se ha establecido muchas veces un umbral de 7 grados centígrados. Sin embargo, un poco hacia arriba, hacia abajo, también se acumula frío, siempre y cuando no se vayan muy abajo o muy arriba. Entonces aquí, para el caso de la fresa, estamos hablando que pueden funcionar temperaturas de -1 a 10 grados centígrados. Arriba de 10 ya no, o abajo de esta temperatura tampoco. Aunque los cultivares de día corto adaptados a climas frescos,
pueden crecer en regiones tropicales y subtropicales, requieren de un periodo de frío para una mayor productividad. Decimos, las se pueden cultivar, van a producir, pero quizá no van a producir igual. Los cultivares desarrollados para climas cálidos pueden no requerirlo. Depende de dónde se hayan obtenido los cultivares, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez cultivares que se hayan obtenido en Florida, en Estados Unidos, se adapten mejor para los climas subtropicales o tropicales que los obtenidos en California. Sin embargo, la mayoría son obtenidos en California. En general, altas acumulaciones de frío incrementan el vigor vegetativo, estimulan la producción de estolones y concentran la maduración. O sea, sí es importante, no quiere decir que si no hay frío no van a producir, sí pueden producir, pero menos. Y si tiene uno un vivero, vamos a ver después, se recomienda tenerlo en lugares más fríos, ¿verdad? Donde se acumule más frío a mayores altitudes, porque va a haber una mayor producción de estolones. Y si uno almacena la fresa en refrigerador, si le da más tiempo en el refrigerador, va a producir más plantas hijas que si lo almacenamos poco tiempo. También lo vamos a ver cuando veamos lo de estolones, de propagación. Con respecto a la resistencia al frío, coronas completamente endurecidas soportan temperaturas desde menos 40 a menos 46. Soportan temperaturas muy, muy bajas, ¿verdad? La corona. Dice ahora, aunque las que crecen en climas cálidos no soportan temperaturas inferiores a menos 10, depende, decíamos, de dónde se han originado las fresas, las variedades o cultivares. Para la resistencia al frío influyen diversos factores, como es el contenido de azúcares, el peso seco, la acumulación de carbohidratos, el nitrógeno en las raíces, diferentes características de la planta. Y entre más fuerte sea una planta, pues va a aguantar más el frío. La sobrevivencia a bajas temperaturas depende del genotipo, ¿verdad? Intensidad del frío, qué tanto baja, cuánto dura el frío, ¿verdad? El número de horas y las fluctuaciones de temperatura. Si va siendo frío poco a poco, van bajando las temperaturas poco a poco, va a soportar más. Pero si está haciendo calor y inmediatamente al siguiente día cae una helada, va a soportar menos porque no se ha aclimatado la planta, ¿verdad? Entonces es importante también las fluctuaciones que haya de temperatura. Si hay bajas y altas, va a soportar menos, mientras que si va poco a poco bajando las temperaturas, va a aguantar más. Si la planta está bien nutrida, también va a aguantar más que si está desnutrida. Plantas no aclimatizadas pueden morir a temperaturas de menos 3 grados centígrados. Los frutos son más resistentes a las heladas a veces que las flores y yemas. Las flores primarias son más susceptibles a las heladas que las secundarias y terciarias. Ya habíamos visto que una inflorescencia es dicotómica. Tiene una flor reina que le llaman, que ve en la punta, luego 2 flores secundarias, 4 terciarias y así sucesivamente. Entonces, tal vez la primera flor, que es la que está en la punta de la inflorescencia, como está más expuesta, por eso es que soporta menos las bajas temperaturas. Más hacia abajo de la inflorescencia, pues se van protegiendo entre ellas y entonces pues van siendo menos dañadas. Los estilos y receptáculos son más susceptibles al frío que las anteras. Las flores son más sensitivas justamente antes de su apertura, cuando apenas se están abriendo. Las flores de un racimo compacto pueden tolerar temperaturas hasta de menos 5 grados centígrados. Entre más compacto sea el racimo, pues como es que se protegen unas a otras y soportan un poquito más. Un fruto en sus estados iniciales de desarrollo puede tolerar hasta menos 3 grados. Y el riego por aspersión algunas veces puede utilizarse para proteger contra heladas. Entonces aquí vemos como un resumen de esto, la flor cerrada puede aguantar hasta menos 5.5 grados centígrados,
Flor a punto de abrir o ya abriendo, menos 2.2. Flor abierta, menos 0.5, soporta menos. Y el fruto verde, menos 2.2. Con respecto a la fotosíntesis, las tasas de asimilación de CO2 para Fragaria por ananasa, que decimos que es la fresa cultivada, ¿verdad?, son de 15 a 25 micromoles por segundo por metro cuadrado. Para las tasas de asimilación de CO2 influyen los niveles de luz, la temperatura, la disponibilidad de nutrimentos, la concentración de CO2, el desarrollo del cultivo y el método de propagación. En general, con altos niveles de luz incrementan las tasas de asimilación de CO2 conforme aumenta la luminosidad. El punto de saturación de luz de la fresa va de 800 a 1000 microeinsteins por metro cuadrado por segundo. Las plantas que crecen bajo la sombra tienen una tasa de asimilación de CO2 más baja que las que crecen en la luz. Las tasas de asimilación de CO2 de Fragaria por ananasa, que es la fresa cultivada, es de 15 a 25 micromoles. Y sus progenitores, que son Fragaria virginiana y Fragaria chiloensis, Fragaria virginiana requiere 7 a 15 y chiloensis 20 a 30. Si se fijan, como este es híbrido de estos dos, tiene una posición intermedia entre los dos progenitores. Las plantas cultivadas en camas tienen tasas de asimilación de CO2 más altas. Quizá porque están un poco más expuestas a la luz. Las temperaturas altas en la raíz tienen un impacto negativo sobre el intercambio de gases. Incrementos en fertilización con frecuencia conducen a tasas de asimilación de CO2 mayores. Las fresas también responden a incrementos del CO2 en el ambiente. De hecho, cuando se cultivan bajo condiciones de invernadero y se inyecta CO2, se han incrementado los rendimientos, ¿verdad?, cuando se incrementa el CO2 en un invernadero. Las hojas completamente expandidas, que tienen de 10 a 20 días de edad, tienen tasas de fotosíntesis más altas. Las hojas maduras. Las plantas micropropagadas presentan tasas de asimilación de CO2 más altas que las plantas que se propagan a través de estolones, ¿ya? Entonces, quién sabe por qué, pero se ha visto esto, que las que provienen de micropropagación tienen mayores tasas fotosintéticas. El aclareo de frutos con frecuencia resulta en una disminución de las tasas de asimilación de CO2 por área superficial. Bueno, aquí tiene que ver la relación fuente-demanda. Entonces, si hay más demanda, aumentan las tasas fotosintéticas, si hay más frutos. Si hay menos frutos, bajan las tasas fotosintéticas. Entonces, es un mecanismo autorregulatorio, ¿verdad? Entonces, va a decir la planta, ¿para qué produzco más si no se requiere? Entonces, como que se detiene un poco, si no hay frutos. Y si hay frutos, como que trabajan a más velocidad. Una defoliación del 66% resulta en un incremento de las tasas de asimilación de CO2 por el área foliar que queda. Pues sí, como quedan menos hojas, pues tienen que trabajar a mayor velocidad, ¿verdad? Si son menos hojas. Si son más hojas, pues eso es menos necesario trabajar a más velocidad. Entonces, hay algunos factores que incrementan las tasas de asimilación de CO2. Dentro de ellas, decíamos, la alta intensidad luminosa. Con mayor intensidad luminosa, mayor fotosíntesis. Disponibilidad de nutrimentos. Una planta bien nutrida, también mayores tasas fotosintéticas. Alta concentración de CO2, mayores tasas fotosintéticas. Las plantaciones en camas también tienen mayores tasas fotosintéticas. Las plantas micropropagadas también, ¿verdad? Y las plantas que se defolian. Entonces son factores que van a hacer que las tasas fotosintéticas se incrementen. Bueno,
una grafiquita donde se tenían fresas con frutos y fresas en las que se quitaron las flores, ¿sí? Las diferencias son muy leves, ¿verdad? En algunos aspectos. Quizás se prolongan un poco más la curva, pero no es tanta la diferencia, ¿verdad? Si vemos aquí, por ejemplo, este es para la planta, ¿verdad? Entonces aquí el crecimiento es un poco mayor que acá. ¿Por qué? Porque si se quitan las flores, se canaliza los fotosintatos hacia el desarrollo vegetativo, ¿verdad? Entonces por eso es más pronunciada acá al eliminar las flores. Entonces, con respecto a la raíz, también se incrementa un poco más. Si lo comparamos, aquí se mantiene como muy abajo. Las coronas, no hay mucha diferencia en las coronas. En las hojas, ¿verdad? Que sería esta curva, también como que se incrementa el desarrollo de las hojas cuando no hay flores, ¿verdad? Entonces, pues al eliminar las flores se canaliza todo hacia la parte vegetativa. Relaciones hídricas. La fresa es una planta sensible a la sequía. Esto es muy importante. Si ustedes una fresa no la mantienen con buenos niveles de humedad, como que no va a desarrollar bien. Y aparte de eso, es altamente probable que le van a llegar algunas plagas como los ácaros sobre todo, ¿sí? Entonces la sequía va a promover la presencia de ácaros, aparte de que la planta no va a producir igual. Entonces la fresa es muy sensible a la falta de humedad. Entonces nunca debe faltar humedad, no debe estar inundado, pero tampoco faltarle humedad. Dice, la falta de humedad se afecta la producción de fruto, la expansión de las hojas, producción de estolones, desarrollo radical, el peso y el número de frutos. Se afecta todo si falta humedad. Eso va a ser muy importante para la fresa. Un estrés hídrico al inicio de la floración tiene un impacto negativo sobre el número de flores. Con estrés hídrico se reduce la conductancia estomatal y la transpiración. Entonces la fresa se ha calculado que requiere en promedio 200 a 300 milímetros una planta de fresa de agua durante una semana. Siempre y cuando, si los climas son secos y las temperaturas son altas, pues se va a incrementar la necesidad de agua. La fresa también es sensitiva al anegamiento, debido a que las raíces suben por deficiencias de oxígeno. El riego por aspersión se puede utilizar para el control de heladas, ya habíamos visto. El riego en la fresa puede ser rodado, por aspersión, por goteo, por fertirriego. ¿Qué es lo que se usa más actualmente? Pues yo creo que ya ahora el fertirriego. Anteriormente era riego rodado. ¿Verdad? En algunos países llegan a usar el riego por aspersión. El riego por aspersión pues podría tener algunas ventajas como, por ejemplo, evitar la presencia de ácaros, ¿verdad? Sin embargo, el consumo de agua pues va a ser mucho mayor y con fertirriego pues se tienen en invernadero, a campo abierto, como sea, y el consumo de agua es mucho menor. Con respecto al suelo, la fresa requiere suelos fértiles, ¿verdad? El pH del suelo anda de 5,5 a 6,5, ligeramente ácido. La profundidad debe ser mayor a los 30 centímetros. Que tenga buen drenaje, buena retención de humedad, un contenido de materia orgánica del 2 al 3%, si es que se cultiva en suelo, ¿verdad? Aunque ahora ya mucho es en hidroponía. Conductividad eléctrica menor a 1,5 decisiemens. Es importante también el contenido de sales, sobre todo esto sí es importante, sobre todo en el fertirriego. Textura arenosa o francoarenosa, con pendiente ligera hacia el sur. ¿Por qué con pendiente ligera hacia el sur? Se prefiere, porque va a recibir una mayor cantidad de luz, ¿verdad? Y también va a estar menos expuesta a las heladas.
Entonces, en la latitud que nosotros nos encontramos, pues el Sol, la mayor parte del año está cargado hacia el sur, la mayor parte del año, ¿verdad? Porque el Sol se mueve de manera perpendicular desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. ¿Y cuál es el día más largo aquí en México? Como por el 22, 23 de junio. Entonces, en ese momento, el Sol cae de manera perpendicular al trópico de Cáncer, que pasa más o menos, para que tengan idea, entre Zacatecas y Fresnillo, ¿verdad? Si uno se va acá por el centro. Entonces, hasta allí llega el Sol y de ahí se vuelve a regresar. Entonces, la mayor parte del año lo tenemos cargado hacia el sur. Y por lo tanto, pues si tiene una pendiente, ligera pendiente hacia ese lado, recibe mayor cantidad de luz. En el invierno, pues recibe mayor cantidad de sol, hay más calentamiento y va a ser menos propenso a daños por heladas, porque acumula más calor durante el día y tarda más en perderlo por la noche. Entonces no debe haber capas duras donde no se hayan cultivado solanáceas en los 4 o 5 años anteriores. Esto es bien importante porque les atacan los mismos hongos. Estaríamos hablando aquí de jitomates, papas, algunas ornamentales también como clavel, dalia, porque le atacan los mismos hongos y entonces pues ahí van a estar presentes y metemos la fresa y va a haber problemas, ¿sí? Entonces, pues no es conveniente. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, si no hay duda, pues vamos a continuar ahora con propagación. Propagación por semilla. La propagación por semilla, no solo en fresas, sino en todos los frutales, casi siempre se hace con fines de mejoramiento. No se recomienda para producción. ¿Por qué? Bueno, hay varios inconvenientes. Primero, muchas veces son difíciles de germinar las semillas en muchos frutales. Tarda mucho en producir. Quizá en la fresa no tanto, pero aún así sí tarda. Tal vez si yo germino semillas me tarda 2, 3 años en producir, ¿verdad? En otros frutales pues me tarda hasta 10 años. Los frutales en general son altamente heterocigóticos y por lo tanto va a haber mucha segregación, va a haber mucha variabilidad cuando se propagan a través de semilla. Y eso pues no es conveniente, ¿verdad? Para producción. Entonces, en el caso de la fresa, pues se usa exclusivamente con fines de mejoramiento. Entonces, sin embargo, las semillas pueden retener la viabilidad. En el caso de la fresa son de las que duran más tiempo viables, hasta por 20 años pueden durar viables. Si yo las almaceno, por ejemplo, en un frasquito y en temperaturas frescas, me va a durar muchísimo tiempo. La mayoría de los frutales de clima templado duran por lo mucho un año, ya cuando mucho algunos 2 años. En los tropicales pues son meses, no llegan ni a un año, ¿verdad? Entonces es muy larga la viabilidad de las semillas de la fresa. Si se almacenan, duran hasta 20 años y se almacenan a 1 a 4 grados centígrados. Dice, la germinación y emergencia de las plántulas es irregular, es otro inconveniente. Unas emergen en 10 días, mientras que otras van a emerger a los 60 a 90 días. Es muy heterogénea la germinación, igual que en el resto de las frutillas. El tiempo de emergencia puede ser adelantado con 2.5 a 3 meses de estratificación, ¿verdad? ¿Qué es la estratificación? Pues es ponerlas en un sustrato húmedo, las metemos al refrigerador en temperaturas que vayan de 0 a 7 grados centígrados y si les doy unos 3 meses de tratamiento de estratificación me van a germinar mejor, ¿verdad? Que eso también se aplica para todos los frutales de clima templado. ¿Cómo voy a extraer las semillas? ¿Cómo voy a hacer la propagación a través de semilla?
Primero yo tengo los frutos, los pongo en una licuadora, como si me fuera a hacer un licuado, y enciendo la licuadora a bajas revoluciones, porque si le doy a alta velocidad, se van a quebrar todas las semillas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una licuadora que no tenga velocidades, pues la arranco y la detengo, y la arranco y la detengo, ¿verdad? Para que no alcance altas velocidades, como si me fuera a hacer un licuado. Entonces, después puedo, ya una vez que soltó las semillas, se separó las semillas de las pulpas, yo puedo ir tirándole poco a poco la pulpa. Y ya al último lo puedo echar en una coladera para que no quede agua. Y luego las pongo sobre una hojita de papel y las dejo en la sombra para que se sequen. En un día se secan. Las dejo hoy para mañana ya están secas. Y luego, si quiero que germinen, pues pronto, les doy un tratamiento de escarificación con ácido sulfúrico concentrado. 10 a 15 minutos de tratamiento con ácido sulfúrico concentrado. ¿Cómo puedo hacer yo la escarificación? Puedo usar un frasquito pequeño, un frasquito pequeño, le pongo de semillas, ¿qué será? Cuando mucho un centímetro de altura, y le echo el doble de ácido sulfúrico concentrado, y dejo que transcurran los 10 a 15 minutos. Vacío ese ácido si es que quedó, y si no quedó, nosotros como lo hacemos, le ponemos una malla al frasquito, lo amarramos con una liga y le echamos agua a presión. Agua a presión, pero debe ser rapidísimo para que no haya calentamiento, no se rompa la malla y salten las semillas por todos lados. Entonces, ¿cuál sería el otro camino? Que bueno, ya le vacié el ácido, le pudiera yo echar hidróxido de sodio para neutralizar el ácido, y ya que se neutralice, lavo yo las semillas, ¿verdad? Entonces, es un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado. Bueno, yo cuando daba propagación de manera presencial, es una práctica que hacíamos, ¿verdad? Entonces, pero ese es el camino. Y luego hay que estratificarlas por 2 a 3 meses, y luego ya se siembra. Y la germinación va a tardar de 10 a 90 días, decíamos que es muy heterogénea. Se trasplanta en semilleros o en macetas, ¿verdad? Primero puede ser en semilleros, por ahí vamos a ver después algún video, cómo se hace. En semilleros, y de ahí se saca con el cepelloncito y se puede trasplantar en macetitas pequeñas, porque pues si es mejoramiento se supone que vamos a hacer selección. Entonces ya tenemos una buena cantidad de macetitas pequeñas y ya podemos usarla para los objetivos del mejoramiento que queramos, ¿verdad? Porque puede ser rendimiento, puede ser resistencia a enfermedades, a plagas o algo así, que en esos casos pues ya tendría que inocularse las plantas para poder saber cuáles son más o menos resistentes. Generalmente todo esto se hace en invernadero. Y luego ya, cuando ya crecen las plantas, ya las seleccionamos y todo, pues ya se pueden llevar al campo, ¿verdad? A las 10 a 14 semanas, 3, 4 meses. Y pues podemos hacer selección y evaluación ya sea en el campo o en el invernadero, ¿verdad? Entonces ese sería el camino para propagar a través de semilla. Entonces así está, le echamos en la licuadora. Las semillas, una vez que se separan, se van al fondo, toda la pulpa flota, le echo agua, la tiro, le echo otro poquito de agua, la tiro, le echo otro poquito de agua y la tiro, cuidando de que no se vayan las semillas. Ya cuando ya la mayor parte de la pulpa se fue, la puedo vaciar en una coladera y lo puedo extender en una hoja de papel en la sombra, ¿verdad? Para que se sequen. Entonces ese es el procedimiento. Bueno, aquí tengo el procedimiento de escarificación con ácido. Dice, las semillas secas se colocan en un frasco. Es bien importante que las semillas estén bien secas para que no reaccionen
¿verdad? Con el ácido. La humedad de la semilla reacciona con el ácido y hay calentamiento y entonces perdemos viabilidad. Las semillas secas se colocan en un frasco y se cubren con el ácido sulfúrico concentrado en proporción de una parte de semilla por 2 de ácido. Durante el tratamiento, la mezcla debe agitarse con cuidado a ciertos intervalos de tiempo a fin de obtener resultados uniformes e impedir la acumulación de materiales oscuros de las cubiertas de las semillas. Si yo echo las semillas en el frasquito, debo de estarle agitando con una varillita de vidrio, ¿verdad? Debe ser de vidrio, estarle moviendo para que no se forme un tapón. Porque si se forma un tapón, después cuando le echo agua, no penetra el agua, se forma el tapón y hay una explosión y saltan semillas por todos lados. Entonces, y bueno, para hacer esto, pues hay que tener también cuidado y experiencia, ¿verdad? En hacerlo porque pues es riesgoso manejar el ácido. Entonces, después del tratamiento se escurre el ácido y se lavan las semillas. Y decíamos, se puede agregar bicarbonato de sodio o carbonato de sodio para neutralizar el ácido. Bueno, eso sería la propagación a través de semilla. La propagación a través de estolones. Habíamos dicho cuando vimos la morfología de las plantas de fresa que lo correcto no es estolones. Sin embargo, vamos a manejar estolones porque todo mundo maneja ese término, estolones. Pero decíamos que el término correcto es latiguillos. ¿Ya? Pero para no desentonar, pues ahora sí que manejamos estolones. Pero el término correcto era latiguillos, que decíamos que se caracteriza un latiguillo porque forma una planta hija en cada 2 nudos. Mientras que los estolones son como los de los pastos, que forman raíces, enraizan en cualquier nudo, forman plantas hijas en cualquier nudo. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Pero todo el mundo lo maneja como estolones, pues lo vamos a seguir manejando como estolones. ¿Verdad? Primero es el camino correcto, que no siempre se hace, pero sería lo correcto, es obtener plantas certificadas. ¿Verdad? Eso es lo correcto. Partir de plantas certificadas. Entonces, la certificación, dice, se refiere al conjunto de métodos, normas e inspecciones que rigen la propagación de las plantas de fresa bajo rigurosas condiciones de sanidad y calidad. ¿Qué ventajas tiene para el viverista? Para el que se dedica a la propagación de las plantas. Aumentar las tasas de propagación vegetativa, ¿verdad? Y obtención de material vegetativo sano, sobre todo. Ventajas para el productor de fruta. Obtención de altos rendimientos de calidad de fruta, ¿verdad? Bajos costos por conceptos de control de plagas y enfermedades, porque se supone que estamos partiendo de una planta totalmente sana. Y reducción en los costos de producción. Factores a considerar en un programa de certificación. Iniciar con plantas registradas, ¿verdad? Registradas. Estas plantas registradas, ahorita vamos a ver, provienen de lotes fundación, los cuales se consideran libres incluso de virus. Ubicar los viveros lejos de la zona fresera, ese es un requisito, ¿verdad? Utilizar un terreno libre de patógenos, que esté desinfectado. Entonces, yo antes decía que en México no usábamos mucho bromuro de metilo. Sin embargo, ahora ya no es cierto. Empresas como Hortifruti y Driscoll ocupan a otras empresas que les bromuran, cubren con polietileno hectáreas y hectáreas de terreno, lo vamos a ver más adelante, y los bromuran, les aplican bromuro. Entonces son toneladas de bromuro. A pesar de que dicen que el bromuro ya está prohibido desde hace 5 o 10 años, no sé, pues eso no es cierto. Estará en el papel, pero no es cierto. Si ustedes van a una casa de agroquímicos y les piden algo para desinfectar suelo, lo primero que les van a ofrecer es bromuro de metilo.
Y hasta ahora, pues se sigue usando. Yo no sé si en países desarrollados lo sigan usando, qué tanto, pero aquí en México se sigue usando. Entonces, y realizar inspecciones para asegurarse que el terreno está libre de patógenos. Etapas de un programa de certificación. Primero, establecimiento aséptico de meristemos. Vamos a ver más adelante todo el procedimiento, ¿verdad? De meristemos. Deben ser meristemos, porque vamos a ver que es diferente un meristemo de un ápice meristemático. Un ápice es el meristemo más algunos primordios de hoja. Y el meristemo es exclusivamente el domo, que le llaman. Luego, detección de plantas libres de virus mediante pruebas biológicas, lo que se conoce como indexaje, que consiste en injertar las fresas que yo quiero ver si están libres de virus sobre plantas indicadoras, que vamos a ver. Pruebas serológicas, el método ELISA, y pruebas moleculares como las que se usan ahora para el COVID, los PCR, ¿verdad? Que se supone que es lo más preciso, pero lo más costoso, ¿verdad? Entonces hay pruebas biológicas, serológicas y moleculares. Entonces, el primer paso es obtención del stock nuclear. Ahorita vamos a ver los detalles, incremento de ese stock, incremento de la categoría nuclear y producción de la categoría fundación, producción de la categoría registrada y de la categoría certificada. Es todo un proceso. Entonces aquí tenemos una planta con tratamientos de termoterapia. ¿En qué consiste la termoterapia? Yo pongo mis plantas de fresa en un invernadero que tenga temperaturas muy altas. Algo así como los que nosotros tenemos, que nada más de esos tenemos, ¿verdad? Donde ahorita en las mañanas nos congelamos y al mediodía nos asamos, ¿verdad? Donde yo les digo, no son invernaderos, son cubiertas plásticas, no son invernaderos, son cubiertas plásticas, ¿verdad? Porque el ambiente no está controlado ahí. Es más, está uno más a gusto afuera del invernadero que adentro. Entonces, pues no nos hemos preocupado mucho por lo mejor que hay aquí en Chapingo, tal vez sean los invernaderos de La Cerona, ¿verdad? Que también yo decía, ay, pues qué bueno que vamos a tener invernaderos y ya horticultura va a tener sus invernaderos. Resultó que no era cierto. Son invernaderos que pertenecen al patronato, ¿verdad? Entonces, pues seguimos sin invernaderos realmente que sirvan, ¿no? Entonces, pero sí nos sirven estos invernaderos que tenemos para meter plantas de fresa y que crezcan en temperaturas bien altas, de 35 grados o algo así, 35, 40 grados, ¿no? Entonces se supone que en esas condiciones la planta de fresa crece más rápidamente y entonces esperaríamos que el meristemo se conserve libre de virus, porque como se divide rápidamente las células del domo meristemático, no dan chance a que el virus se vaya hacia allá. Y entonces, pues es una ventaja. Entonces, después aislamos esos meristemos y los cultivamos en condiciones asépticas, condiciones in vitro, ¿verdad? Decíamos exclusivamente el domo meristemático. Lo cultivamos, ¿verdad? Y obtenemos plantas. Hacemos el establecimiento, multiplicación, enraizamiento, todo el proceso que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ya tenemos plantas obtenidas a través del cultivo in vitro. Entonces, esas plantas yo les puedo hacer pruebas biológicas utilizando clones específicos para cada virus. Entonces, por ejemplo, un clon es el UC4. ¿Qué es UC? Es Universidad de California. Porque todas estas plantas indicadoras se han obtenido, la gran mayoría, en la Universidad de California, en Estados Unidos.
Y entonces puede uno conseguir una planta indicadora para el virus del pétalo verde, otra planta para el virus del tabaco, otro para como 10 virus o más que hay en la fresa. Y entonces yo puedo injertarlas, injertar esas plantas indicadoras, después más adelante vamos a ver cómo, ¿verdad? Y si se manifiesta en la planta indicadora, en las hojas de la planta indicadora, pues va a decir, no, pues esta, pues sigue teniendo el virus. Entonces, pues ya la desechamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera se hace el indexaje. Si quiero saber si está libre de 8 o 10 virus, pues tengo que utilizar una planta indicadora para cada virus, ¿verdad? Entonces, esas son las pruebas biológicas. Las pruebas de PCR, que decíamos son pruebas moleculares, ¿verdad? Del ADN, o pruebas ELISA, que se usan mucho para virus. Entonces, pues están los 3 tipos de pruebas y luego ya digo, pues ya, estas plantas ya verifiqué yo y son plantas que están libres de virus. Ya la puedo multiplicar, ¿verdad? Yo puedo partir entonces de una planta enferma, de una planta con virus y puedo llegar a una planta libre de virus, ¿verdad? A través de todo este procedimiento, que pues va a durar un buen rato todo esto. ¿Cuánto se puede llevar? Probablemente 6 meses o más, ¿verdad? Dice, la termoterapia consiste en someter las plantas a tratamientos de temperaturas altas. Estamos hablando de 38 grados, que sí los alcanzamos en esos invernaderos, ¿verdad? Durante 4 a 6 semanas. Y luego viene ya las etapas de cultivo de meristemos, ¿verdad? Entonces, para el cultivo de meristemos, si yo quiero obtener plantas del virus, voy a usar meristemos. Si quiero simplemente propagar las plantas de fresa, puedo hacerlo a través de ápices meristemáticos. Entonces, un ápice es el domo más algunos primordios de hoja. Y estas son las etapas de la micropropagación, ya sea para obtener plantas libres de virus o con fines de propagación. Es el mismo procedimiento. Entonces, el estado 1, etapa 1, es el establecimiento. El estado 2, la multiplicación o proliferación. El estado 3, el enraizamiento. Y el estado 4, la climatización, ¿verdad? Son las 4 etapas. La etapa 1 dice establecimiento de los meristemos en un medio de cultivo y bajo condiciones asépticas. ¿Qué significa condiciones asépticas? Que está libre de microorganismos patógenos, ¿verdad? Entonces, aquí podría ser, si mi objetivo es propagar simplemente, puede ser ápices meristemáticos, pero el procedimiento va a ser lo mismo. Entonces, aislamiento y cultivo de los meristemos. Dice, selección de estolones jóvenes en pleno crecimiento. Lavar y desinfectar los estolones, sumergiéndolos en una solución de etanol al 70%. ¿Por qué etanol al 70% y por qué no al 100%? Se ha visto que es más efectivo para desinfectar cuando está al 70%. Por eso en las farmacias se los venden al 70-75%. Que es más efectivo que al 100%, porque el alcohol requiere la presencia de agua para poder actuar, ¿verdad? Entonces, por eso es 70%. Se le da un tratamiento de 5 segundos y luego se tratan con hipoclorito de sodio al 10% durante 10 minutos, más o menos. Esto obviamente se va a hacer bajo condiciones asépticas. Porque si no, de nada sirve que yo lo esté haciendo así en cualquier mesa, si se me contamina al mismo tiempo que estoy desinfectando. Entonces debe ser bajo condiciones asépticas, bajo una campana de flujo laminar que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y no se debe sacar para nada de aquí de la campana de flujo laminar. Si yo lo saco un poquito hacia afuera, ya tengo que volverlo a desinfectar porque ya llegaron microorganismos otra vez ahí.
Enjuagar 3 veces con agua destilada y esterilizada. No solo es destilada, debe ser esterilizada. Debe ser agua que yo esterilicé en un autoclave, que también, por lo tanto, va a estar libre de microorganismos, ¿verdad? ¿Y por qué 3 veces lo voy a enjuagar? Para eliminar todos los restos, sobre todo de hipoclorito de sodio, que puede ser tóxico para el meristemo. Los meristemos tienen un tamaño de 0.2 a 0.5 milímetros, hasta medio milímetro máximo. Quiere decir que entonces yo requiero de un buen microscopio, un buen estereomicroscopio, que tenga una buena resolución, ¿verdad? Para poder sacar el meristemo exclusivamente. Entonces, bajo condiciones asépticas, ¿verdad? Entonces, requerimos un microscopio estereoscópico y una campana de flujo laminar. Entonces, ¿cuál sería el domo este? Si yo quiero obtener plantas libres de virus, nomás ocupo esto. Si mi objetivo es propagar la fresa, yo puedo ocupar todo esto, que es un ápice meristemático. Lleva el domo más algunos primordios de hoja, ¿verdad? Este obviamente va a estar más grande, requiero microscopios de menos aumentos o menos resolución, ¿verdad? Entonces viene la etapa 1, establecimiento de los meristemos en un medio de cultivo y bajo condiciones asépticas. Sembramos los meristemos en un medio de cultivo, sólido, generalmente sólido, porque los meristemos, como son muy chiquitos, si uso un medio líquido, seguramente se me va a estar, aunque use puentes de papel filtro, se me va a estar cayendo. Entonces debe ser de preferencia un medio sólido, solidificado con agar. Incubar a una temperatura de 26 más menos 2 grados centígrados, una humedad relativa mayor al 50%, fotoperiodo de 16 horas, ¿verdad? Dice mantener las mismas condiciones físicas controladas en cada una de las etapas del cultivo in vitro. Etapas o estados. Al cabo de 70 a 90 días de incubación se observa una masa de yemas axilares. Si es que es sobre todo si es un ápice. Entonces es un microscopio estereoscópico de buena calidad, ¿verdad? Porque ustedes encuentran estereomicroscopios desde, yo creo que desde 5,000 pesos hasta unos 300,000 pesos. Entonces es muy variable. Entonces debe ser un microscopio más o menos bueno, ¿verdad? Esta es la campana de flujo laminar. ¿Cómo funciona la campana de flujo laminar? Atrás de esta malla hay unos filtros. Y luego atrás de los filtros hay unos ventiladores. Entonces la enciende uno aquí, el motor, empiezan a trabajar los ventiladores y empiezan a echar airecito hacia el frente, hacia donde estamos trabajando. Entonces no dejan que se arrime ninguna espora ni ningún microorganismo hacia toda esta parte. Y se mantiene libre de microorganismos, ¿verdad? Pero debe estar trabajando. Aquí está también un botón de encendido porque aquí lleva lámparas abajo para que yo pueda ver. Tiene un contacto para que yo pueda conectar allí mi microscopio. O sea, este es para 2 personas, para que trabajen 2 personas. Este es un frasco de precipitados con alcohol y algodones. Tiene una capa, una caja de Petri invertida. Y aquí hay 2 mecheros de alcohol. Los mecheros pueden ser de alcohol, pueden ser de gas, ¿verdad? Entonces cada persona tiene su propio mechero. Trabaja una persona aquí y otra acá. Y todo se va a hacer dentro de la campana de flujo laminar. En el momento en que yo saque cualquier cosa hacia afuera de esta campana, ya se contaminó, ¿sí? Ya se contaminó. Entonces hay otro tipo de esterilizadores como este que se usan para herramientas, ¿verdad? Entonces son eléctricos y se meten las herramientas ahí y se esterilizan.
Ese sería el otro. Pero la ventaja de un mechero de alcohol, pues es que yo con el algodón tengo mi caja de Petri sobre la cual estoy trabajando, le embarro, le cubro con alcohol, con el algodón le embarro alcohol y le puedo prender fuego utilizando el bisturí o las pinzas. La meto el bisturí o las pinzas al alcohol, la meto a la flama y luego la llevo a la caja de Petri y la caja de Petri se va a flamear y el fuego pues se lleva todo, ¿verdad? Entonces, ese sería el procedimiento. Entonces, pues todo este procedimiento que se hace en condiciones asépticas, pues ahora podemos usar todos estos principios para estarnos protegiendo del famoso virus ¿verdad? Que no nos deje en paz. Entonces, los cuidados que tiene uno aquí hay que tenerlos con el virus igual, ¿verdad? Y entonces, pues eso evita que uno vaya a adquirirlo. A veces no se escapa, ¿verdad? De alguna manera, pero pues ahí sabe uno qué cuidados hay que tener. Entonces, aquí hay los bisturís. Generalmente cada persona trabaja con 2 bisturís porque como se flamean, se calientan y entonces no podemos usar los calientes para estar haciendo disección. Tienen que estar fríos. Entonces, en lo que uno se enfría, trabaja uno con el otro. Hay que trabajar con 2 bisturís, 2 pinzas. Aquí está el mechero de alcohol. Bueno, este estereomicroscopio pues es muy chafita, lo que les digo, pero pues debe ser uno de buena calidad, ¿verdad? Alcohol, tijeras, etcétera, lo que se necesita. Se requiere de... Algunos usan guantes, pero resulta a veces incómodo, ¿verdad? Tapabocas. Aún a veces uno puede hacer micropropagación sin necesidad de tapabocas. Yo les digo siempre y cuando no abramos la boca, ¿verdad? Porque si abrimos la boca ya no funcionó. Entonces, una gorra y una bata. Eso es lo que se requiere para hacer la micropropagación. Los estantes pueden ser de madera, de metal, en donde se colocan todos los tubitos o frascos, donde se tienen los explantes que se les llama, ¿verdad? Que en este caso serían meristemos. 50 centímetros de separación entre tablas o entre láminas, ¿verdad? El ancho aquí marca 1.20 puede ser, pero pues pueden ser más angostos, tampoco hay problema. Puede cambiar esto, ¿no? Aquí están estos, los tuvimos mucho tiempo en San Martín, en el campo, donde ahora luego les prestan tijeras, navajas. Allí estaba este laboratorio, cuando yo estaba todavía en el colegio, y allí hacíamos micropropagación y hacíamos anatomía. En un cuartito hacíamos anatomía y en el otro hacíamos micropropagación. Se tenían los estantes, estos van empotrados a la pared y son vidrios alargados con tubos, ¿verdad? Donde se tenían las plantitas. Ven aquí diferentes coloraciones del medio de cultivo. En este caso está como negro, pues es que el medio de cultivo lleva carbón activado, que para el caso de la fresa, promueve el enraizamiento. También está un poco amarillito porque tiene un cofactor de enraizamiento que es fluoroglucinol, ¿verdad? Entonces, y estos, hay por aquí creo otros que es medio líquido y en lugar de usar agar se usaba puentes de papel filtro. Entonces hay una diversidad enorme aquí. Creo que estos son con agrolita y estos ya son con agar. Y ya cuando quiere uno multiplicar, pues entonces usa frascos. Se han usado mucho los frascos de Gerber. Alguien se dio a la tarea por ahí de decir, pues los frascos de Gerber se pueden ocupar, entonces ya nos ahorramos y no compramos frascos. Y alguien se dio a la tarea de producir tapas de plástico que les quedaran a los frascos Gerber. Entonces ya nomás compra uno las tapas y asunto resuelto. Y otra opción, pues es como se ve aquí, tapar con papel aluminio, ¿verdad? El papel aluminio, pues funciona también bastante bien, siempre y cuando no salga el papel poroso, porque de repente sale poroso el papel aluminio, ese sería un inconveniente.
Y la ventaja de usar papel aluminio, pues es que lo podemos flamear y no pasa nada. Le podemos echar alcohol y le podemos prender fuego y no pasa nada. En el caso de que sean tapones de plástico, pues ya no lo podemos hacer, simplemente rociamos con alcohol, ¿verdad? Con etanol, para poderlo abrir. ¿Cómo está compuesto un medio de cultivo? Está compuesto por las sales basales. Las sales basales más comunes son unas que se les ha dado el nombre de Murachijes Cook, que las crearon en el 62, también en la Universidad de California, ¿verdad? Que en ese tiempo la usaron para propagar tabaco, pero han visto que funciona para un sinfín de especies, entonces quizás sean las sales basales más usadas actualmente. Entonces, ¿qué son las sales? Son todos los elementos que requiere una planta, los elementos esenciales, ¿verdad? Los 16 o más elementos esenciales que requieren las plantas, pues esos son las sales basales. Y luego vienen suplementos. Dentro de los suplementos tenemos una fuente de carbono, el minoxidil, que es un alcohol azúcar, es una fuente de carbono, que se supone que es la que ocupa la plantita inicialmente, porque la sacarosa tarda un poco en ocuparla, ¿verdad? Entonces, pues lleva el medio de cultivo generalmente minoxidil y lleva sacarosa. Lleva los dos. Entonces, estos son creo que 100 miligramos por litro, estos son 30 gramos por litro, ¿verdad? Es la fuente de carbono. ¿Qué más lleva? Reguladores del crecimiento, auxinas, citocininas, gibralinas. Normalmente las que nunca faltan son auxinas y citocininas. Si mi propósito es propagar plantas de fresa, para multiplicarlas, le agrego citocininas o le cargo la mano de citocininas. Y puede o no llevar auxinas, si lleva muy poquitas. Si mi propósito es enraizar las plantitas, entonces le bajo las citocininas y le aumento las auxinas. O sea, hay que jugar con el balance auxinas-citocininas de acuerdo al propósito que persiga. Si yo quiero establecer el meristemo, algunas veces se pueden obviar las auxinas-citocininas o las concentraciones son muy bajas. ¿Qué más lleva el medio de cultivo? Lleva vitaminas como ácido ascórbico, tiamina, ¿verdad? Piridoxina, etc. Y lleva un agente solidificante, que es uno que se llama agar-agar, 6 gramos por litro, ¿verdad? Otro que da una tonalidad, da más transparencia en el medio de cultivo, pero es más difícil de buscar, de encontrar, el Hellrite. Se usa la mitad, 3 gramos por litro. Entonces, esa es la composición del medio de cultivo, sea para propagar meristemos o para propagar ápices meristemáticos. Esta es la composición de las sales de Murachijes Cook, ¿verdad? Entonces, son todos estos componentes y esta es la cantidad que se usa por cada litro de medio de cultivo. Obviamente esto, pues se tiene como en soluciones madres, ¿verdad? Para no batallar a cada vez que uno hace propagación, batallar en estar haciendo estas pesadas súper pequeñas, ¿no? Hay pesadas súper pequeñas, 0.025 miligramos. Entonces requerimos también pues una balanza analítica. Una granataria pues no lo puedo yo pesar, debe ser una balanza analítica. Entonces, aquí están las concentraciones que se usan para establecimiento y proliferación o multiplicación y para enraizamiento, ¿verdad? Sales de Murachijes Cook, la cantidad de minoxidil, tiamina, piridoxina, ácido nicotínico, vitaminas todas, glicina, sacarosa, agar-agar, benzilaminopurina, que es una citocinina, ácido endolbutírico, que es la auxina, y el AG3, que es una giberelina. Es la composición del medio de cultivo para establecimiento y proliferación y para enraizamiento. Entonces requiero una balanza de estas, requiere una balanza de estas, requiere un potenciómetro para medir el pH del medio de cultivo, ¿verdad? Requiero una jeringa para vaciar el medio de cultivo en los tubos de ensayo, en los frascos, de manera rápida y precisa. Otro tipo de jeringa se usa para algunas vitaminas que se descomponen
en el medio de cultivo, si la meto a esterilizar el medio de cultivo al autoclave, entonces aquí llevo una membranita y entonces ya después de que lo saco de esterilizar el medio de cultivo, se pueden agregar esas vitaminas que se descomponen, ¿verdad? Para que vayan libre de patógenos. Requiere un autoclave, desde autoclaves pequeñas hasta autoclaves muy grandes, ¿verdad? Depende de la cantidad de plantas que yo voy a micropropagar. Entonces, también es importante, decíamos, la esterilización. Yo tengo que esterilizar agua. Tengo que esterilizar vidriería, cajas de Petri, frascos. Tengo que esterilizar herramientas. Tengo que, pues, tener siempre agua destilada y esterilizada. Entonces, si yo voy a esterilizar, por ejemplo, medio de cultivo en tubos de ensayo, le doy 15 a 20 minutos en la autoclave. Conforme va aumentando los volúmenes, va aumentando el tiempo de esterilización. Si yo tengo un frasco de Gerber con 100 mililitros de medio de cultivo, le doy media hora de autoclavado. Si meto 1 litro de agua a esterilizar, le tengo que dar 40 minutos. Y así va aumentando el tiempo de esterilización conforme aumenta el volumen. Aquí tengo unos ápices meristemáticos con fines de propagación, ¿verdad? Están contaminados por bacterias. Entonces ya no procede, esos van a la basura. Entonces, inicialmente cuando uno empieza a hacer esto, de 100 tubos se le contamina 98, le quedan nomás 2 vivos, ¿no? Pero conforme va uno dándose cuenta en dónde están los errores, puede que se invierta al final. De 100 tubos se me contaminan 2 o 3, ¿verdad? Entonces, pues obviamente todo requiere de experiencia. ¿Dónde estuvo el error? ¿Ya? Se va uno dando cuenta, lo hice la siembra algo afuera de la campana, un poco afuera, me salí mucho, me acerqué demasiado al esplante y entonces yo mismo lo puedo contaminar. Porque nosotros mismos pues llevamos una serie de, sobre todo de bacterias, ¿no? Entonces esta es una bacteria, aquí es una bacteria, que es otra bacteria, que es un hongo, y puede haber mezclas de bacterias con hongos, ¿verdad? Y este es ya un ápice totalmente limpiecito. Limpiecito. Ustedes ven que el medio de cultivo está inclinado. A esto le llamamos canteado. ¿Para qué se hace inclinado? Pues queda, queramos o no, queda un poquito de líquido y ese se vira al fondo y no me ahoga el meristemo. El meristemo lo pongo más hacia arriba para que no me lo vaya a ahogar ese poquito de líquido que hay. Entonces, cuando uno la mete al autoclave, saca todos los tubos, generalmente los meten recipientes en charolas, lo saca uno y lo pone inclinado para que solidifique inclinado, como si fuera una gelatina, ¿verdad? Entonces, estos son esplantes ya establecidos con éxito. Luego viene la etapa 2 o estado 2, que es la multiplicación o proliferación. Entonces dice aislar los brotes axilares desarrollados a partir de los meristemos y subcultivarlos individualmente en un medio fresco, medio nuevo, cada 4 a 6 semanas, cada mes o mes y medio, porque si yo no los estoy cambiando, se agota todos los nutrimentos que pueda tener el medio de cultivo y entonces ya me puede morir la plantita. Entonces hay que estarlo subcultivando, se llama, ¿verdad? Cada 4 a 6 semanas. Entonces, generalmente cuando yo voy a multiplicar, esos brotecitos nacen de las yemas axilares de la plantita original. Brotan todas las yemas axilares y de cada yemita de las axilas de las hojas sale una plantita. Entonces, de una planta de fresa, yo puedo obtener tal vez 6, 8, 10, 15, no sé, plantitas nuevas. Desde cada planta subcultivada se obtienen de 6 a 30 nuevos brotes, dependiendo de la variedad. Se sugiere no realizar más de 4 propagaciones in vitro. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones, más alta la probabilidad de mutaciones en plantas cultivadas in vitro que en plantas que se propagan a través de los métodos tradicionales.
Entonces, se recomienda hacer unas 4 subcultivos y luego volver a empezar con material nuevo. Seleccionar los brotes más grandes para el enraizamiento y los más pequeños para continuar la multiplicación. Entonces, eso es importante. Para esta etapa se pueden usar frascos de vidrio, ¿verdad? Decíamos, los de Gerber se usan mucho. Al medio de cultivo utilizado para esta etapa generalmente se le aumenta la concentración de citosininas, en este caso 6-bencilaminopurina, que es la que más se usa, o 6-benciladenina. Hay otras citosininas, pero se ha usado esta porque es más económica y da buenos resultados, ¿verdad? Porque hay otras citosininas, pero son mucho más costosas. Entonces aquí tengo cómo debo hacer yo el balance de citosininas auxinas en un medio de cultivo de acuerdo a mi propósito. Si yo quiero formar callo a partir de un pedazo de hoja o de un mismo ápice meristemático, lo que sea, le aumento la cantidad de auxinas y le aumento la cantidad de citosininas y voy a formar callo. Si yo quiero obtener raíces, le aumento la cantidad de auxinas y le bajo la cantidad de citosininas. Si yo quiero multiplicarla, le aumento la cantidad de citosininas y le bajo la cantidad de auxinas. O sea, hay que jugar con los balances auxinas-citosininas de acuerdo al propósito. Tengo ya la proliferación, ¿verdad? O multiplicación de brotes. La etapa 3, que sería enraizamiento in vitro. Entonces, aíslo los brotes y los transfiero a un medio de cultivo para enraizamiento que decíamos que al cual le aumenté la cantidad de auxinas y le bajo la de citosininas. Algunas veces también se llegan a usar sales basales al 50% y funcionan bastante bien, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de raíces se presenta después de 30 días de incubación. Aquí tengo ya enraizamiento de plantas de fresa. Cuando yo enraizo en un tubo, en un frasco, debo de evitar que lleguen las raíces al fondo del frasco del tubo. Yo debo de sacarlas de aquí cuando las raíces van por aquí. ¿Por qué? Porque si yo las dejo, empiezan a dar vueltas en el tubo, vueltas y vueltas, y ya no me va a desarrollar la planta igual. Y cuando yo esta planta la saque de este tubo, se va a venir todo el agar y es una bronca estarle quitando el agar. Y si no se los lavo, se los quito, pues es un medio de cultivo para hongos. Entonces, hay que sacar las plantitas cuando las raíces van por aquí, más o menos. Evitar que lleguen al fondo del tubo. Aquí tengo también enraizamiento utilizando carbón activado en el medio de cultivo, ¿verdad? Y bueno, finalmente viene la etapa 4 de aclimatización. Creo que ya son 12:32, pero ahorita terminamos rápidamente ya con esto, ¿verdad? Entonces, dice, seleccionar las plantas obtenidas in vitro mayores de 4 centímetros y con raíces vigorosas. Lavar las raíces con agua corriente y algún fungicida para eliminar completamente los residuos de agar. Utilizar un sustrato esterilizado, preparado puede ser con peat moss, mezcla de peat moss más agrolita, en proporción 1:1, podría usarse ese, que es estéril, y se sugiere utilizar charolas de 50 a 100 cavidades. Fertilizar las plantas cada tercer día con la fórmula 6619. Las plantas deben cubrirse con bolsas de plástico transparente para conservar alta humedad relativa, evitar que se deshidraten, ¿verdad? Y se retira de manera gradual. La climatización consiste entonces en adaptar las plantas a las condiciones reales de campo, poco a poco, ¿verdad? Entonces, debe ser poco a poco porque si no lo hago de esa manera, pues se me van a morir todas las plantitas. Porque las plantitas que vienen de in vitro son totalmente diferentes a las plantas que obtengo, por ejemplo, de semilla. ¿Qué diferencias tiene? Son plantas generalmente más pequeñas, son plantas heterótrofas, no realizan fotosíntesis porque yo les estoy dando todo, les estoy dando hasta carbono, ¿verdad? Entonces, pues no hacen fotosíntesis. Hay menor sensibilidad estomatal. Si el ambiente está muy seco,
no cierran, los estomas no responden, no cierran y entonces se deshidrata. Hay producción de etileno por la manipulación de las plantitas. Las células empalizadas son más pequeñas, menor frecuencia de estomas, espacios intercelulares mayores, o sea, es un tejido más esponjoso el de las hojas y por lo tanto pues, se pierde más fácilmente el agua. Hay menor cantidad de cera epicuticular. La cutícula, si es que se presenta, es sumamente delgada y la cutícula pues evita la deshidratación. Y hay posible ausencia de pelos radicales en las raíces. Entonces, todas estas características hacen diferente a una plantita obtenida a través de micropropagación. Entonces, estas yo las tengo que ir adaptando poco a poco. ¿Cuánto tardo en adaptarlas? Hasta 2, 3 meses tardo en adaptarlas, ¿verdad? Aquí las saco, las pongo en un agua con fungicida, las establezco, puede ser este tipo de charolas, otro tipo de charolas, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues recordemos que sobre todo si es con fines de mejoramiento, pues no va a ser tanta planta. Entonces establezco una plantita en cada hoyito, les pongo una bolsa de plástico, diario las tengo en un invernadero, diario paso, les abro, les ventilo, la vuelvo a cerrar. Después de una semana le empiezo a abrir hoyitos a la bolsa con un lápiz. Esos hoyitos a la siguiente semana se los hago más grandes, más grandes, más grandes, hasta que remueva yo la bolsa dentro del invernadero. Pero no la saco todavía al invernadero, la dejo otro mes en el invernadero y luego ya después podría tal vez sacarlas al campo, ¿verdad? Entonces aquí ya son plantas de fresa de micropropagadas ya totalmente aclimatizadas. Aquí, bueno, otras de frambuesa. Este procedimiento pues lo vamos a ver nada más para la fresa, porque es igual para todas las especies, o muy semejante. Entonces, pues lo vamos a ver para fresa y ya después nomás hablamos de plantas micropropagadas o algo así, pero ya no volvemos a ver este procedimiento. Entonces requiere obligadamente un invernadero también, ¿verdad? Entonces aquí está todo el proceso, el número de días que más o menos me llevo entre etapas. 70, 90 días, ¿verdad? 28, 42. Entonces empiezo con el meristemo y me voy aquí, la multiplico, ¿verdad? Y luego dentro del invernadero todavía y finalmente termina en el campo. ¿Cuánto tiempo me lleva todo este proceso? 6 a 7 meses, ¿verdad? 6 a 7 meses. Bueno, yo creo que ahí le vamos a parar y continuamos con lo que sería el indexaje, la próxima clase. No sé si haya dudas. ¿Tienen alguna duda?